Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ya tarde. Un saludo a todos los medios de comunicación y por supuesto a mis compañeras senadoras. Un abrazo y a ti, Sergio, por supuesto que coordinas esta conferencia. Bueno, pues finalmente hoy estamos viendo que ante las circunstancias que nos han puesto la pandemia, el COVID-19, frente a las familias mexicanas, entre muchas cosas, el tema de salud y por supuesto el tema económico, como grupo parlamentario vemos totalmente también una situación muy delicada, el tema de la CFE o el consumo de energía eléctrica para las familias mexicanas. Hoy hemos podido ver que en el transcurso de este mes de mayo se han perdido 555,000, alrededor de 555,000 empleos, sumados a 130,000 empleos en el mes anterior, pues prácticamente estamos viendo una pérdida de 685,000 empleos. Esos son los datos que han dado, inclusive porque se han dado las bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y se estima que a finales de este mes puedan llegar a 1,000,000 de desempleados en nuestro país. El Coneval también ha dado una proyección que pudieran haber prácticamente casi alrededor de 11 millones de mexicanos que estén en pobreza extrema, sumados a los poco más de 20 que hay, y es por ello que nosotros seguimos insistiendo como grupo parlamentario, como senadoras y senadores del PAN, impulsar la ley de emergencia económica. Es de suma importancia, toda vez que necesitamos que las familias de México puedan recibir apoyos desde el gobierno federal, y a través de la ley de emergencia económica que propusimos desde mediados de abril, que lamentablemente en su momento Morena rechazó, y que hoy en la comisión permanente pues el PAN va a seguir insistiendo en que esta se deba de retomar. Nosotros lo hemos propuesto desde el inicio, inclusive la senadora Lupita Saldaña, bueno, y el grupo parlamentario, antes de que concluyera el periodo, se había presentado documentos respecto al tema de CFE, lo planteamos nuevamente en la ley de emergencia económica, que haya, en este caso, condonaciones de pago de energía eléctrica. Y finalmente, pues también hemos hecho, ante esta negativa que ha habido desde el Senado de la República, hemos hecho en lo particular, y una servidora como senadora por Quintana Roo, acciones ya en la parte muy específica de mi estado ante la CFE, directamente ante el director general, Manuel Bartlett, y por supuesto a este gobierno federal. Lo que nosotros vemos como algo totalmente grave es la insensibilidad que hoy presenta y demuestra el gobierno federal ante esta situación. Hoy estamos viendo que hay incrementos en el consumo de energía eléctrica porque a la gente se le pide también estar en casa, y no hay un programa de acción que pudiera implementar el gobierno federal para apoyar a las familias mexicanas. Hoy están entre la disputa entre que si pueden pagar sus alimentos para poder mantenerse en ese confinamiento o pagar el consumo de energía eléctrica. Y quiero cerrar mi intervención en la parte de Quintana Roo. En Quintana Roo, una servidora desde el 1 de abril hemos hecho estos acercamientos con la CFE buscando, si bien es cierto, no la condonación, porque esta puede ser a lo mejor mucho más difícil de lograr, sí las prórrogas. Hemos pedido 3 cosas en particular de manera reiterada al gobierno federal y en específico al director general Manuel Bartlett. Es la prórroga para el pago del consumo de energía eléctrica. 2, que estas se puedan pagar después de que termine esta emergencia económica. Y 3, que se le pueda dar facilidades a la gente para poder pagarlo, es decir, a parcialidades. Y ante esta negativa que hemos visto en todo el país, y por supuesto ante las gestiones que he estado realizando como senadora al director general de la CFE, a Manuel Bartlett, vamos a seguir insistiendo hoy a través de la comisión permanente, que nuestra ley de emergencia económica, entre muchas otras cosas, que está el IVO y otros apoyos, está también el apoyo para las familias en cuanto al consumo de energía eléctrica. Y culmino con esto, que es lamentable que no contemos con la sensibilidad y en esta parte, que el gobierno federal y en específico la Comisión Federal de Energía no tenga un programa de apoyo para las familias en México. Muchas gracias. Gracias, senadora Mayuli. Senadora Indira Rosales, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a mis compañeras senadoras, a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde por esta vía. Y bueno, continuando con lo que ya comentaba mi compañera Mayuli Martínez, pues efectivamente hemos estado realizando diversas propuestas en materia económico, tanto de manera individual, tanto como grupo parlamentario. Lo mencionaba y que es muy importante y que siempre vale la pena, creo que recordarlo, y que sería un gran apoyo en este momento. El ingreso básico universal debiera ser ya una realidad en este momento, que fue planteado por el Partido Acción Nacional desde hace más de 2 meses, y si en este momento ya estuviera funcionando, definitivamente sería una gran alternativa para las miles de familias mexicanas que están padeciendo tanto en este momento. Y bueno, específicamente en el caso de las tarifas de energía eléctrica, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y la propia CFE acordaron que no existiría lo que llaman la tarifa DAC, que es el aumento en caso de que te consumas más de lo que generalmente consumes, pues aún así esto no es suficiente. Digo, es simplemente el no aumento, por así llamarlo. Sin embargo, en la vida cotidiana, sobre todo para los empresarios, para nuestras familias, pues está siendo un problema. Digo, tan solo aquí en Veracruz, desde el 5 de junio del año pasado, yo presenté un punto de acuerdo solicitando al gobernador la intervención para lograr la aplicación de una tarifa especial para las familias veracruzanas. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente mi estado produce el 40% de toda la energía eléctrica del sureste y creemos que merecemos un trato justo, así como en su momento lo recibió Tabasco. Digo, actualmente en Veracruz son más de 100,000 personas desempleadas, de las cuales se suman aquellas que han perdido su empleo a causa del COVID. Digo, por ello también inscribimos un punto de acuerdo como grupo, un exhorto a la Comisión Federal para que, bueno, aplique una tarifa reducida a todos los hogares mientras dura esta contingencia. Y bueno, y una vez más, pues solicitar la intervención, en este caso del gobernador de Veracruz, para que también haga las gestiones correspondientes. Creo que este es un tema definitivamente de humanidad, de solidaridad, más allá de un tema político, más allá de un tema de partidos. Digo, también, creo que todos, digo, lo que tenemos nosotros que hacer es buscar la manera de apoyar directamente. Si no es factible el hecho de que lo ideal sería la condonación, finalmente sí, de la tarifa eléctrica, al menos durante los 2 bimestres. Eso me parece que sería el panorama ideal. Pero en caso de que eso no se pudiera, pues sí que hubiera al menos una prórroga o una reclasificación durante este periodo de las tarifas de energía eléctrica, digo, en mi estado y definitivamente en el resto del país. Digo, creo que sería una manera directa de apoyar a los micros y pequeños empresarios que también continúan pagando los servicios del día a día y directamente a las familias. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, senadora Indira Rosales. Senadora Gina Cruz, por favor. Muchas gracias, Sergio. Pues muy buenas tardes por allá, por la Ciudad de México. Saludo a los medios de comunicación. Buenos días aquí en Baja California. Gracias, y pues me da mucho gusto saludar a mis compañeras Mayuli Martínez, Lupita Saldaña, Indira Rosales, y seguramente el senador Paz en cualquier momento se estará integrando. La verdad que pues ya mis compañeras han hablado de lo que el Partido de Acción Nacional, el grupo parlamentario en el Senado de la República, hemos promovido para apoyar la economía de las familias. Obviamente el día de hoy quedarnos en casa es indispensable para hacer frente a la pandemia que está teniendo efectos colaterales poco predecibles. Yo quiero decirles que, sobre todo aquí en Baja California, pues que somos prácticamente el segundo estado de la República con más número de contagios, con más número de personas fallecidas, pues es indispensable que las familias estén quedándose en casa. Obviamente, como ya aquí se han mencionado, que en el puro mes de marzo, abril, ya se han perdido más de 500,000 de empleos. Y déjenme decirle que aquí en Baja California, que bueno, pues es un estado próspero, pues ya se han perdido más de 21,000 empleos. Decirles que obviamente el estar confinados eleva el consumo de energía eléctrica, principalmente en las ciudades como Mexicali, que Mexicali es prácticamente la ciudad del país con pues más altas temperaturas, pero también tenemos una tarifa que desde el año 2002 no se ha modificado. Esta tarifa se modificó
cuando todavía el Congreso de la Unión tenía facultades para modificarles, que fue en el año 2002. Aquí los altos consumos obviamente elevan el costo. Nosotros pagamos recibos mensuales, no bimensuales, como en muchas partes del país. Y en base a esto, bueno, nosotros presentamos el pasado lunes 20 de abril un punto de acuerdo en el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad se condone el pago de energía eléctrica a nivel federal por el tiempo que dure la pandemia, en el cual lamentablemente, bueno, pues se encuentra todavía en la comisión para análisis, es decir, los senadores de Morena, y hay que decirlo, pues no tienen prácticamente ningún interés en que se pueda dictaminar. Yo sí quiero decirles que en este tiempo que vivimos, debemos exigir respuestas urgentes y medidas concretas, y no porque nosotros lo digamos, sino porque la ciudadanía es lo que está esperando. Se deben adoptar medidas urgentes, como el establecer un correcto estado de emergencia sanitaria y económica emanado del consenso de los principales actores políticos, y tanto del sector público como del sector privado. Hoy debemos defender los empleos, apoyar a las familias de manera prioritaria y subsidiaria a los sectores más vulnerables. Y en ese sentido yo quiero decirles también que es muy lamentable que en el pasado mes de abril, el 14 de abril, se generó un rumor en el que se decía que la Comisión Federal de Electricidad iba a hacer un aumento del 4% a las tarifas eléctricas, en el cual su director, el señor Bartlett, salió a desmentir este rumor diciendo que únicamente se iba a dar una actualización. Que me disculpe el director, pero aumento y actualización es exactamente lo mismo. Es lamentable que en tiempos de pandemia, cuando la gente está pensando y necesitando tener prácticamente alimentos en su mesa y tengan que estar todavía preocupados por pagar la energía eléctrica, que aquí en Baja California, especialmente en Mexicali, es necesario tenerla. Por otro lado, también aprovecho este espacio para hablar de los lamentables comentarios y críticas que hizo el presidente de la República cuando vino a Baja California, en donde él mismo decía y criticaba el que tuviéramos generadores de energía, los aerogeneradores de energía que están en La Rumorosa. Quiero decirles que estos aerogeneradores de energía apoya en este momento a 37,500 familias de Mexicali que reciben una tarjeta de la luz por $1,000 durante el verano para poder apoyar al pago de la energía eléctrica. Yo espero que lo asesoren de manera correcta al presidente López y les digan que estos aerogeneradores son indispensables y necesarios, y es un paso adelante para apoyar la producción de energía en nuestro país. Sería mi comentario y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, senadora Cruz. Senadora Lupita Saldaña, por favor. Muchas gracias, un saludo y gracias a todos los medios de comunicación, a mis compañeras. Sergio, gracias. Pues comentarte, y como ya lo reafirmó hace unos días el secretario de Hacienda, los estados más afectados por esta emergencia van a ser los estados dedicados o que en gran parte se dedican al turismo, como es el caso de Baja California Sur. Y pues aunado a esta emergencia, tenemos aquí en el estado pagamos las tarifas más altas del país y no hemos recibido una respuesta por parte de CFE para ver cómo vamos a mitigar esta situación y cómo se solidariza esta dependencia con los sudcalifornianos y con los mexicanos en general. Recordemos que ya hay varios países que han otorgado estos beneficios, incluso de América Latina, y que pues hoy en México vemos en sensibilidad. Yo pondría 3 temas en el caso del estado y pues de casi todo México también. El primero, la tarifa más alta que pagamos, o sea, aparte de vernos afectados por el golpe al turismo con la emergencia, seguimos pagando esas tarifas altas. No hemos obtenido por parte de esta dependencia una consideración a la reducción de tarifas. La otra, compañeros, es el que este gobierno no quiere las energías limpias, no quiere participar a favor del medio ambiente, sigue apostándole al uso de combustóleo que genera muertes también.
Y un grave problema y un ejemplo es lo que vivimos en La Paz, la ciudad capital de Baja California Sur, con las plantas que trabajan con combustóleo y que generan contaminación desmedida en esa ciudad capital. Por supuesto que hoy empeoró con este gobierno federal porque desafortunadamente a quienes se nombraron en algunas áreas en donde ven este tipo de situaciones no tienen la formación técnica, académica que se necesita para poder atender este tipo de situación y entender que es una energía limpia, que es un CEL, por ejemplo, y que se ocupa para echar a andar las energías en el país y para que nos cuesten más baratas. Y el otro tema, el desabasto de energía, que ya lo sufrimos el año pasado, se nos tandeó la energía en Baja California Sur. Hubo riesgo en hospitales, en centros de trabajo, porque hubo cortes masivos en energía eléctrica. Y este tema no se ha atendido tampoco y no hemos visto de manera concreta cómo se va a atender y tampoco vemos que sean las energías limpias una opción para este gobierno. Mucha desinformación. Y pues ya planteamos varios temas y propuestas al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad, al presidente de la República, a nuestros compañeros del grupo mayoritario, para poder ayudar a la población y no vemos respuestas. Entonces, pues muy, muy preocupante. Yo concluiría diciendo, CFE, aparte de estar salpicado por los temas de corrupción, pues es un también ejemplo de incompetencia y le agregaría insensibilidad ante esta emergencia nacional que estamos viviendo. Sería cuanto. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Senador Paz, es que veo un dispositivo que pareciera de él, pero creo que no está. Entonces, senador, por favor, es que no lo veo en no imagen. te preocupes, creo que está fallando mi camarita, pero sí estoy aquí escuchando todo. Excelente, entonces tiene la palabra, senador, nos faltaría usted. Gracias. Muy breve y una disculpa por haberme incorporado un poquito más tarde de lo que empezaron. Tuve un pequeño problemilla. Bueno, un poco lo que dice Lupita también en Yucatán. Aquí somos la segunda tarifa más cara de luces después de Baja California. Y lo que ha estado pasando es que por la naturaleza de quedarnos en casa, sin duda la gente está consumiendo más energía eléctrica porque es un lugar con mucho calor, con altas temperaturas. Y como el modo de cobro en todo el país de a mayor kilowatts es más caro el kilowatt y entonces le está llegando los recibos pues del doble y del triple y ellos a lo mejor no están consumiendo tanto, pero nosotros ojalá podamos hacer algo para que Comisión Federal tenga en cuenta este tema, sobre todo en climas como los de Yucatán. Otra cosa que vale la pena también es, bueno, el gobierno del estado aquí está subsidiando el 50% de los consumos de energía eléctrica de abril y mayo. Pediríamos también pues reciprocidad en ese sentido, cómo el gobierno federal nos podría ayudar a estados como el de Yucatán y muchos otros que en este aspecto la población está teniendo gastos importantes y cómo apoyarlos y cómo también el gobierno federal podría apoyarnos como estado. Y bueno, el tema de Yucatán pues ya se ha hablado antes, es el tema de la falta de gas, por eso es tan cara la energía eléctrica, y hoy que tenemos la oportunidad con las energías renovables de poder tener ese acceso a ellas más baratas, pues hace poco el SENACE generó un acuerdo que no permite pruebas preoperativas, y en Yucatán hay un parque eólico ya listo para funcionar, y este acuerdo del SENACE de no permitir pruebas preoperativas, pues no lo permite. Ojalá también pues los medios nos ayuden a que pues la gente sepa lo que está pasando en Yucatán en ese sentido y podamos ayudar a la gente, sobre todo en reducir el gasto en la energía eléctrica. Sería cuanto por mí y ya esperar las preguntas. Muchas gracias, senador. Tenemos enlistadas a dos personas. Está primero Lucía Calderón y después Nancy Vázquez. Lucía, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, senadoras y senador. Mi pregunta son dos preguntas. Una es respecto a que si ustedes han hecho algún estudio, porque son de diferentes estados de la República, donde sea más factible que esta solicitud florezca, donde sean más pobres, la población esté con menos recursos, o sea, como que identificar poblaciones específicas en los estados
para que la CFE considere de esa manera, como que más focalizada el apoyo, la ayuda para aquellas familias que tienen más bajos ingresos. Y también para la senadora Gina, ahora que ya la Suprema Corte echó para atrás la ley Bonilla, ¿qué es lo que sigue para Baja California? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen contemplado hacer? ¿Cuándo van a ser las elecciones? O sea, como que ponernos un poco en antecedentes de eso, senadora. Muchas gracias. Senadora Mayuli, por favor, después senadora Gina. Gracias. Bueno, yo nada más quisiera comentar respecto a la primera pregunta, porque la segunda es para nuestra amiga senadora Gina. Mira, comentarte, Lucía, ¿verdad? Lucía, mira, inclusive si los lugares en donde más incremento de energía eléctrica son los lugares más calurosos. Y aquí estamos las senadoras donde estamos en estas regiones, desde el senador de Yucatán, Raúl Paz, una servidora de Quintana Roo, las dos Baja Californias, ¿verdad? Tanto Baja Sur como Baja California, Veracruz, donde evidentemente ahí el consumo de energía, entre más, tenemos todavía aún más nosotros en consumo de energía eléctrica, a nosotros nos cuestan más, también es una información muy importante que deben de ser técnicamente para la región del centro del país, el consumo de la energía o las tarifas son más económicas que para tanto el sur como el norte, toda vez de que, como lo dijo el senador Raúl Paz, nosotros no generamos mayor energía y evidentemente el que tengamos nosotros conectarnos y que nos den energía eléctrica nos sale mucho más caro. Y más aún que tenemos evidentemente lugares muy, muy cálidos, es por ello que, bueno, finalmente en las peticiones que hemos hecho en lo particular cada uno de nosotros en nuestros estados y también parte de los puntos de acuerdo que hemos presentado diferentes senadoras y senadores en específico de nuestras entidades, pero también en la ley de emergencia económica donde lo planteamos como una iniciativa, es precisamente de ir buscando, y esta es la apertura, creo que lo que queremos es que el gobierno federal, a través de la CFE, puedan hacer estos comparativos, inclusive hacer una valoración del país y evidentemente por regiones. Pero hoy estamos estados o algunos de los estados donde más consumo de energía eléctrica las tarifas son más altas y por supuesto que estamos viendo ahora los cortes de energía eléctrica y como lo hemos venido diciendo, prácticamente esto atenta a los derechos humanos. Hoy imaginemos nada más una persona que tuviera a un paciente con COVID y esté en su casa y no tuviera la posibilidad de pagar la energía eléctrica y que ésta sea cortada por el gobierno federal. Creo que eso es lo que nosotros estamos pidiendo como senadores y senadoras de Acción Nacional, esa sensibilidad por parte del gobierno federal para que puedan manejar programas, pueden ser totalmente inclusive regionalizados, porque cada entidad federativa o las temperaturas de cada estado son diferentes, pero que hay un programa y lamentablemente no vemos ningún tipo de apertura hasta el momento por parte del gobierno federal y en específico de la CFE, en el que haya intente ver una voluntad de poder llevar algún tipo de programa que beneficie a las familias de México y, por supuesto, valorizando esto, ¿no? Cada región evidentemente tiene diferentes circunstancias y tipos en el que finalmente la CFE con la CFE se pudiera trabajar para que puedan verse a lo mejor programas diferentes de acuerdo a las regiones. ¿Sería cuánto? ¿Alguien más sobre la primera parte de la pregunta? Si no, le pasamos la palabra a la senadora Cruz. Senadora Gina Cruz, por favor. Muchas gracias. Yo sí quiero nada más agregar algo que en la anterior participación no comenté. Aquí en la zona noroeste del país existía un programa por parte de la Comisión Federal de Electricidad que se denominaba así, que era para apoyar a aquellas familias que no tuvieran la posibilidad de comprar un aire acondicionado, pues ahora sí que en efectivo, con tarjeta de crédito, etcétera, y se lo podían adquirir y se les descontaba de su recibo, junto con su recibo de energía eléctrica. Desgraciadamente, al momento que se cancelan los fideicomisos, pues obviamente este programa, que era un fideicomiso, desaparece. Aquí en este caso ya se están haciendo las gestiones por parte de la Cámara de Comercio para que este programa, que sí es esencial,
se pueda reactivar, porque verdaderamente se apoya. Hay que decirlo, el tener un aire acondicionado aquí en la ciudad de Mexicali, en Baja California, no es un lujo, es una necesidad. Estamos hablando que nosotros llegamos a temperaturas de 52 grados sin humedad, es decir, es un calor seco, es decir, ni siquiera estar abajo de un árbol, pues te provoca la sensación de estar pues fresco, ¿no? Entonces, sí es un tema preocupante y necesario. Yo la verdad que sí espero que la Comisión Federal de Electricidad, independientemente que ya ha declarado que no se va a pasar a la tarifa DAC, que es de alto consumo, creo que hace falta, y sobre todo ya ahorita decía la senadora Indira, o sea, también aquí en Baja California tenemos la geotérmica, que es la generadora de energía, tenemos ahora sí que estas nuevas energías renovables, que es a través de los generadores que tenemos en La Rumorosa, que verdaderamente están apoyando a las familias mexicalenses. En la otra pregunta, déjame decirte que, bueno, una vez que el pasado lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues ya declaró inconstitucional la ley Bonilla, obviamente hay una serie y a partir de las declaraciones del ministro presidente en donde hablaba de un fraude cometido a la Constitución, un fraude, pues obviamente es un delito, ¿no? Por parte de los servidores públicos que en su momento la promovieron, la votaron, la avalaron, etcétera. Por supuesto que así como hay ya ciudadanos realizando algunas acciones, el Partido de Acción Nacional, aparte de que, y hay que decirlo, muchos de los diputados que votaron esto, pues eran diputados en su momento del Partido de Acción Nacional, que prácticamente pues ya se les siguió el proceso interno para que salieran del partido. Ahorita lo que sigue es, bueno, el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentó ya una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y qué bueno que ya se esté presentando por el partido. Yo debo decirte que de inmediato cuando sucedieron los hechos en su momento, yo presenté ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo donde solicitaba que se hiciera la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y también por parte de la Fiscalía Federal, pero pues obviamente los senadores de Morena pues no aprobaron mi punto de acuerdo, como es, ¿no? Y bueno, el día de ayer el Comité Ejecutivo ya presentó esta denuncia para que prácticamente pues le den seguimiento al dinero del que se habla, del que aparentemente inclusive el subsecretario de Gobernación fue parte, quien estuvo aquí en Baja California operando ese tema el 8 de julio del año pasado para que se aprobara la llamada Ley Bonilla. Asimismo, el día de hoy se estará presentando una denuncia penal en contra de los funcionarios coludidos en este tema, aquí en la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, estaremos presentando algunas acciones de juicio político, tanto en la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores, asimismo a los regidores que formaron parte, a los municipios que formaron parte, también se estarán presentando denuncias ante sindicatura. Y bueno, creo que este tipo de acciones nosotros esperamos que seguramente van a estar a la vista de todo el país. Esperamos que se puedan resolver conforme a derecho, que se hagan las investigaciones correspondientes y que no suceda lo que sucedió hace un par de semanas, en donde prácticamente el tema de los moches aquí en Baja California, donde funcionarios, el oficial mayor, la secretaria de Bienestar y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, recibieron 28 millones de pesos en efectivo a cambio de contratos con empresas y que, bueno, finalmente hace un par de semanas la Fiscalía General del Estado pues ya les dio carpetazo diciendo que no había materia de investigación. Entonces yo espero que en este caso no suceda lo mismo como ha sido recurrente en el estado de Baja California. Ese sería mi comentario. No sé si pude contestar la pregunta que nos hacían. Gracias. ¿Puedo preguntar otra cosa? Sí, adelante, Lucía. Sí, gracias. Entonces, esto significa, todas las denuncias que se están interponiendo también van a incluir aquellas autoridades panistas que participaron en lo de la ley Bonilla. ¿Es así? Por supuesto, la denuncia es en contra del gobernador Jaime Bonilla, es en contra de los diputados
diputados, de los 21 diputados que votaron a favor esta ley por la presunción de que recibieron recursos. A ver, una semana antes de la elección, el presidente del Congreso, un diputado del PRI, Benjamín, él denunció que le habían ofrecido $1 millón a cambio de poner a consideración y votar la ley Bonilla. Casualmente, al mes después, el mismo diputado votó la ley Bonilla. Entonces, pues obviamente hay una presunción. No podemos afirmarlo porque no estuvimos en ese momento ahí. Sin embargo, hay una presunción, pero también tomando las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde habla que hubo un fraude a la Constitución, creo que se puede constituir perfectamente una investigación para saber qué es lo que sucedió, si verdaderamente se recibió o no se recibió. Y déjame decirte que es por los 21 diputados, que muchos de ellos ahorita son funcionarios del gobierno de Bonilla. Además, la denuncia también va contra 3 alcaldes que votaron también a favor, regidores y síndicos, además de 2 magistrados electorales aquí del estado que finalmente también emitieron una sentencia favorable a la ley Bonilla, porque primero siguió un proceso local y posteriormente se fue a la Suprema Corte de Justicia cuando se interpusieron los recursos correspondientes. Dígame, muchas gracias. Perdón, otra pregunta rapidito. Nada más quiero saber si se va a dar de baja a los miembros del PAN que participaron en esto, en lo de la ley Bonilla. A ver, ellos ya no pertenecen al Partido Acción Nacional. Inmediatamente se generó su expulsión, independientemente que 2 de ellos promovieron un recurso ante los tribunales electorales para que no fueran expulsados. Sin embargo, estos diputados expanistas, que déjame decirte que uno de ellos, precisamente el que estuvo ahora sí que a cargo de la operación de la ley Bonilla, pues es precisamente el esposo de la alcaldesa de Mexicali de Morena. Ok, entonces, ¿serían nada más ellos los que participaron o hubo regidores o síndicos por parte del PAN? Regidores, síndicos, 3 alcaldes. Ajá. Y en contra de ellos se están presentando los recursos necesarios, las denuncias necesarias. Pero no son panistas. La exalcaldesa de Rosarito sí, era panista también fue expulsada del PAN. Ok, muy bien. Qué amable. Muchas gracias, Lucía. Estoy a tus órdenes, Lucía, gracias. Gracias. Tiene la palabra Nancy Vázquez. Nancy, ¿nos escuchas? Hola, sí. Buenos días aquí desde Mexicali. Gracias. Para preguntarles si tienen datos en lo general del impacto que ha tenido el comercio, todos estos comercios que han debido de cerrar por la pandemia, particularmente también si tienen el dato aquí de Mexicali, y qué sí se puede hacer tomando en cuenta que ya hay algunas comunidades que ya se está hablando de una reapertura económica, social y todo esto, y pues particularmente en Baja California, pues todavía se ve muy lejos esa fecha. Gracias. Senadoras, ¿quién quisiera responder? Senadoras. Lupita, no alcanzo a... ¿Me puede levantar la mano quien quiera responder? Yo participé hace un rato, pero no sé si, estoy dando el espacio a mis demás compañeras, al senador, no sé si no, con mucho gusto. Si quiere empieza, senadora Mayuli. Ok. No, mira, pues evidentemente en cada entidad federativa hay diferentes datos de impacto y sobre todo, por ejemplo, bueno, hablando inclusive del tema del consumo de energía eléctrica. Y en el tema económico, pues por supuesto, cada entidad federativa tiene diferentes. Yo te puedo hablar por respecto al tema de Quintana Roo. Yo sé que estás en baja, pero bueno, ahorita la senadora Gina a lo mejor pudiera comentarte algo más, pero por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, el impacto es muy grande. Estamos hablando de que nuestra economía en el estado, el 85% de la economía en Quintana Roo es meramente turística, ¿no? Entonces imagínate el que no haya destinos, por ejemplo, de cruceros que tenemos aquí, el más importante en México y en Quintana Roo, de los cruceros más importantes en Latinoamérica. Tenemos uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica aquí en Quintana Roo, en la ciudad de Cancún. Quintana Roo representa el 50% del turismo mexicano. Entonces, pongo esto como ejemplo para que dimensionemos el impacto económico que estamos teniendo en el estado de Quintana Roo, porque nuestra economía se basa prácticamente
del turismo, como en otras entidades, y en otras entidades pues hay mucho mayor diversificación de la economía. Entonces, cada entidad tiene sus propias particularidades, y en específico con el tema de la Comisión Federal de Energía, vemos que es un impacto a todas las familias mexicanas. Por supuesto, hay estados donde somos más calurosos que otros. Nosotros en Quintana Roo no llegamos a las temperaturas que a lo mejor en Baja California, con 50 grados de temperatura, pero evidentemente que también requerimos, estamos alrededor de los 40, y requerimos, como bien lo dijo la senadora Gina, inclusive en este caso de poder tener mecanismos de enfriamiento, inclusive para los negocios, inclusive en los domicilios. Entonces, sí es lo que estamos nosotros pidiéndole precisamente a Morena, al gobierno federal de Morena y a los legisladores de Morena, que ya hagamos en el Senado de la República y en específico ya en la Comisión Permanente, analizar la ley de emergencia económica, que por la parte de nosotros como senadores del PAN ya la pusimos en la mesa. Esta la estamos poniendo a disposición para que se pueda analizar y entre todos construir una ley de emergencia económica que ahí involucra muchísimas cosas, el tema de la CFE, el tema del IBU y otros programas, acciones, tanto fiscales como económicos, que requiere hoy México. Necesitamos que Morena voltee a ver esta ley de emergencia económica, no importa de qué partido político lo haya presentado. Hay muchísimas propuestas, o puntos de acuerdo e iniciativas, pero vamos a trabajar en conjunto porque hoy México nos necesita, a las senadoras y senadores de todos los partidos políticos, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales, los legisladores, porque necesitamos salir adelante de esta situación. Y quiero también culminar diciendo que igual en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín ha implementado un programa de apoyo a las familias más vulnerables, en donde también paga el 50% de la energía eléctrica a las personas o a las familias más vulnerables del estado. Pero ¿qué está haciendo el gobierno federal en torno al tema de la CFE? No hay ni un solo programa de apoyo, y es por eso que seguiremos levantando la voz, las y los senadores de Acción Nacional, hasta conseguir que pueda haber algún tipo de programa en donde ayudemos a las familias de México, sobre todo por esta emergencia económica que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Saldaña y después senadora Cruz. ¿Sí? Perfecto. Gracias, senadora Sergio. Saldaña. Nada más agregar, no sé quién hizo la pregunta por ahí, ¿dónde anda? Nancy Vázquez. Nancy Vázquez de Mexicali. De Mexicali. Querida Nancy, nada más agregar que los datos que ha dado instituciones como el Coneval, que ha anunciado que podríamos tener en México alrededor de 10 millones de pobres, de personas en pobreza extrema, pues nos da cuenta de la dimensión de la crisis económica que se nos viene, de los negocios de la pequeña, de la mediana y de la microempresa que va a quebrar y que no va a poder salir adelante porque no hemos generado como país las condiciones, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como dentro del mismo gobierno federal, las condiciones para mitigar los impactos que les van a caer. No se han generado, incluso mencionarte que esta iniciativa del gobierno federal de dar estos créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en donde, un ejemplo, aquí en mi estado, nosotros lanzábamos a la gente, a los microempresarios, ¿quién estaba dentro de esos mentados censos del bienestar? Que esos censos se hicieron hace meses y es a la gente que se le está ayudando con esos famosos créditos de 25,000. Y te lo juro y te lo prometo que aquí los microempresarios con quienes estamos en comunicación constante a través de la Cámara de Comercio, a través de Canacintra, a través de Canirá, pues era queja todos los días de que no podían acceder, de que no estaban en esos padrones. Entonces, pues yo creo que el impacto va a ser muy grande y esas cifras que manejen el Coneval seguramente se deducen de los millones de empleos que se van a perder en el país. No sé si escucharon ustedes
También hace unos días se anunciaba cómo en la Secretaría del Trabajo se dio un recorte a una serie de programas precisamente de fomento al empleo, se eliminan, se quitan, lo jala el gobierno federal para otra cosa y entonces pues simplemente ya no van a existir. Y aparte van a correr a un montón de trabajadores de esas áreas y pues un tema gravísimo que se le va sumando a esta cuestión que tú pones en la mesa de qué va a pasar y qué tanto va a afectar esta crisis a nuestros pequeños negocios y a la gente en general. Senadora Cruz, por favor. Sí, gracias, Sergio. Mucho gusto en saludarte, Nancy. Yo creo que si alguien sabe y conoce de lo que estoy hablando, pues eres precisamente tú porque, bueno, pues lo vives a diario y lo ves. Déjame decirte que escuchando a mis compañeras Mayuli Martínez de Quintana Roo, a mi compañero Raúl Paz de Yucatán, pues verdaderamente siento mucha tristeza que a diferencia de estos gobernadores que son del PAN, en donde están apoyando con el 50% para el pago de energía eléctrica a las familias, pues aquí en Baja California, con el gobernador Jaime Bonilla, estamos viviendo totalmente lo contrario. Precisamente la semana antepasada, cuando el Congreso de Baja California, fíjense nada más, en tiempos de pandemia, con sus diputados de Morena, hacen a espaldas de los bajacalifornianos, hacen una reforma a las leyes en donde incrementan los impuestos, le ponen un impuesto a la gasolina, que finalmente los impuestos a la gasolina son federales, es decir, estamos hablando de una triple tributación, tiempos de pandemia, un impuesto a la gasolina, al mismo tiempo ya impusieron un impuesto a las plataformas digitales, es decir, se van a pagar impuestos sobre impuestos porque ya en el Senado de la República el senador Ricardo Monreal ya había presentado una iniciativa y la habían aprobado los senadores de Morena y los diputados de Morena para incrementar los impuestos en las plataformas digitales. Y aquí en Baja California se hace exactamente lo mismo. Ahora se le pone un impuesto estatal, inclusive a la entrega a domicilio. La entrega a domicilio, es decir, se estará cobrando un impuesto por entregar a domicilio, que sabemos que ahorita en estos momentos, pues es la forma en cómo están las familias, muchas de las familias recibiendo, pues tanto comida, etcétera. Si bien es cierto, el tema en la entrega de comidas, es decir, para aquellas plataformas de entrega de comidas se logró porque fueron a manifestarse precisamente en tiempos de pandemia los presidentes de las cámaras, pero sí se dejó una cuota de 78,000 pesos para aquellas plataformas que quieran seguir entregando comida. La verdad, muy lamentable porque en lugar de que un gobierno sea solidario con la ciudadanía, pues está haciendo el gobierno de Baja California, de Jaime Bonilla, de Morena, totalmente lo contrario. Al parecer, estamos viendo como si verdaderamente quisieran pues afectar más al pueblo de Baja California y no me imagino a partir de este berrinche que está haciendo por la famosa inconstitucionalidad y que no se va a poder quedar 5 años como él quería, pues obviamente esperemos cosas peores, ¿no? En la pregunta que hiciste, Nancy, déjame decirte que actualmente, pues como ya vimos en los medios el día de ayer, se han perdido alrededor de 21,000 empleos aquí en Baja California y estamos hablando de cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, no lo estamos inventando, son las cifras que el propio gobierno federal da. Y en el tema de los comercios, según datos de la Canaco, se han perdido 2,500 empleos de pequeños negocios. Me comentan de Canaco que se han cerrado 800 pequeñas empresas aquí en Mexicali únicamente. La verdad, muy lamentable porque pues no hay manera, como ya dijeron mis compañeras, en lugar de estar apoyando estas pequeñas empresas, para que no cierren, para que no quiebren, para que puedan mantener sus 5 o 6 empleados, pues finalmente los apoyos están llegando a un padrón que se hizo el año pasado cuando no existía la situación de emergencia y prácticamente se les está entregando un cheque de 25,000 pesos a la palabra que seguramente pues ahí van a quedar. Y lo único que vemos que están haciendo es engrosar su padrón electoral y preparándose para las próximas elecciones porque no están pensando para nada en la ciudadanía ni en el bienestar de los ciudadanos, únicamente están pensando en tener más votos el próximo año. Así es la
la mentalidad y la forma en la que está haciendo el trabajo este gobierno. Senadora, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas de Gerardo Segura de TV Azteca, finalmente. La primera es, para quien decida, quien guste responder, dice, ¿qué opinan de que México se está convirtiendo en un foco de mayor riesgo en el mundo en relación al virus junto con Brasil, debido a que las autoridades han actuado de manera pésima para atacar el problema? Y la segunda es, bueno, si quieren respondemos esa y posteriormente les hago la segunda, Gerardo. La opinión, senadora Indira Rosales, por favor. Claro que sí. Pues bueno, definitivamente, como bien se plantea en la propia pregunta, creo que lo que estamos viviendo, sobre todo, y lo que vamos a vivir las próximas semanas, que es todavía lo más preocupante, sobre todo en algunos estados, como lo es el caso de Veracruz, definitivamente es derivado de la acción tardía del gobierno, del no aceptar la realidad. Yo creo que estuvimos durante varios meses esperando como ciudadanía que hubiera acciones contundentes y que hubiera de entrada una aceptación de un problema, que es lo que en ningún momento hemos visto. Creo que el ser optimistas es bueno, definitivamente, pero eso no arregla la situación, no arregla la falta de camas, no arregla la falta de personal médico, la falta de insumos que se están teniendo básicamente en los hospitales de absolutamente todo el país. Creo que el riesgo está siendo mayor definitivamente en algunos estados, en algunas regiones específicamente, que por su propia geografía, por ser población vulnerable, como lo es el estado de Veracruz, que tiene, que más allá del 60% de su población vive en pobreza extrema, más los que viven en pobreza. Entonces, definitivamente somos una población riesgo que ni siquiera hemos llegado todavía a ese punto máximo. Creo que el hablar de un programa de reactivación económica, como se habló esta semana, definitivamente aplica para muy pocos municipios, justamente, sobre todo en las zonas rurales, en municipios muy pequeños. Sin embargo, no es para nada el sentir ni lo que realmente está sucediendo en las ciudades más pobladas del país. Muchas gracias, senadora. La segunda pregunta en el mismo sentido nos pregunta Gerardo Segura de TV Azteca. ¿Y qué medidas legales adoptar para que las autoridades entiendan que es necesario corregir el camino o de lo contrario este país se convertirá en un enorme cementerio? ¿Quién nos ayuda? Senadora Mayuli, por favor. Sí, digo, si quieren, de manera muy breve, por si alguna otra compañera o senadora quiere comentar. Mire, creo que estamos viviendo ante una situación muy, muy complicada. Hemos visto a lo largo ya de 2 meses desde esta pandemia que hemos estado insistiendo los legisladores, senadores, diputados, gobernadores también en sus entidades, cada quien está haciendo, no se ve una coordinación desde el gobierno federal a los estados, cada quien está tomando sus medidas como así lo consideran. Ya vimos desde hace un par de semanas, ha habido una participación inclusive desde la iniciativa privada, empresarios de México, en el que se han presentado propuestas, el acuerdo nacional, y en donde ahí participamos porque hubieron legisladores de varios partidos políticos que estuvieron en esas mesas de trabajo con Coparmex, con CCE, con Canirac, en fin, todas las cámaras empresariales, y evidentemente se anunció hace un par de días este acuerdo nacional y sobre todo con propuestas y planteamientos que académicos, insisto, legisladores, el sector empresarial, la iniciativa privada plantearon, y vemos a un gobierno federal, a Morena, totalmente cerrado ante esa situación. Y creo que lo consideramos como un tema grave. Por eso, quienes están del grupo de senadores de Acción Nacional en la Comisión Permanente, seguiremos impulsando esta ley de emergencia económica, que haya un ingreso básico universal, que haya diferentes tipos de programas, apoyos para las familias ahorita por el consumo alto de energía eléctrica. Es decir, necesitamos seguir trabajando. Los medios de comunicación, ustedes son también un puente fundamental de comunicación a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, por supuesto, porque
hemos visto una cerrazón por parte del gobierno federal y que esto también es totalmente lamentable. Creo que más allá de algunas medidas legales, que en muchas de ellas el gobierno federal, o en este caso el presidente de la República, tiene facultades inclusive directas, sobre todo ante esta contingencia, ante esta emergencia en la que estamos. Y quiero decirles que, por ejemplo, en la Ley de Emergencia Económica, ahí ponemos que haya un consejo nacional en materia de recuperación económica, así como hay un Consejo de Salud y que ahí están las diferentes secretarías en esta Ley de Emergencia Económica también. Es decir, que haya los expertos en la materia junto con el gobierno federal. O sea, aquí no es nada ajeno, no son los legisladores de un partido político o los gobernadores de un partido político. Creo que hoy lo que necesitamos es que México, con todos los quienes integramos nuestro país, necesitamos sacar adelante ante esta situación. Por eso seguiremos levantando la voz como senadoras y senadores de Acción Nacional en nuestras entidades federativas, por supuesto, pero sobre todo al gobierno federal. Necesitamos que el gobierno federal baje la guardia, porque así se siente, que prácticamente todo o muchos están en su contra y no es así, sino que lo que queremos es todos salir adelante, al menos por parte de los legisladores de Acción Nacional, inclusive a través de esta Ley de Emergencia Económica. Es un mecanismo que le estamos dando como legisladores al gobierno federal de Morena, precisamente que tenga elementos para poder salir de esta emergencia, no solo sanitaria, sino también económica en la que nos estamos enfrentando. Muchas gracias.